go ahead and go down to your class, and we're going to have a word today from Brother Gerardo, Ministro Gerardo, and Brother Bernie is going to do his translation for him in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Paz de Cristo, hermanos. Tomen sus asientos, mis hermanos. Relájense. Praise the Lord, church. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. No digo Gálatas en inglés porque me sale el acento muy pesado. Galatians. You gotta forgive me. My brain hasn't caught up to me. I'm okay. Yeah. Gálatas, ¿qué? Capítulo 6, Galatians 6, verso 9. verse 9. Hace días estaba pensando en hablar con mi pastor A few days ago, I was thinking about talking to the pastor, y le quería proponer que cambiáramos el rol de venir 2 días nada más a la iglesia. and he wanted to propose that maybe we could come more than twice a week to church. Que pudiéramos venir los jueves también y el viernes en oración. Maybe come on Thursdays and Fridays to come to prayer. Pero mirando, hermanos, como ya ven, ahorita ya somos pocos los que estamos aquí. And looking around, I see that there's few of us here. Y considerando mis hermanos que vienen los domingos, And considering that my brothers that come on Sunday, pues se cansan, ¿verdad? well, people get tired. Se cansan. Ahora si viniéramos 4 o 5 veces a la semana. So now if we come, 4 or 5 times a week, Por eso descarté el comentarle eso a mi pastor. and I thought, it'd probably be better not to mention that to my pastor. Amén. Y de eso, hermanos, vamos a hablar en esta tarde. And, I want to speak about that this evening. Dice el verso: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Y ahí nos vamos a quedar en ese verso, amén. And we're going to be in that verse. El verbo hacer, hermanos, bíblicamente The verb to do es nada, no es algo como el mundo lo mira. it's not anything like the world looks at it. No es algo humanista únicamente. It's not a humanistic point of view only. Yo recuerdo que antes de conocer de las cosas de Dios, I recall that before I knew the things of God, tenía la doctrina católica. I had the Catholic doctrine. Y en esa doctrina, hermanos, se usa mucho el hacer la obra del día. And in that doctrine, to do a daily worship Hacer la obra del día. or a daily work. Supongamos que si miramos a un anciano acarreando unas bolsas de algo pesado, Like, we see an elderly person carrying something heavy like groceries or something, ahí declaramos nosotros: oh, voy a hacer la obra del día. and we think, oh, I'm going to do my good deed today. Amén. Entonces eso es como en nuestra mentalidad en ese tiempo. And it was like our thoughts at that time.
pensábamos que era algo agradable ante los ojos de Dios y eso nos acercaba más a Dios. That we're thinking that if we did these good deeds, that we pleased God and that we grew closer to God. Pero nos alejaba más. But it took us further away from God. No porque hacíamos las cosas esas, Not las because- cosas buenas, Not because we did the good deeds, sino porque sacábamos la estampilla que traíamos en la cartera y le dábamos un beso. because we La estampa, la imagen oh, the stamp, de la Virgen de Guadalupe o de like, los the santos. idol, the idol, we took it out of our pocket Y le dábamos un beso porque ya habíamos hecho la obra del día. and we would kiss that idol and thank God that we had done the good deed for the day. Pero bíblicamente, hermanos, lo que significa es que es hacer lo bueno, correcto y hermoso según la voluntad de Dios. But biblically speaking, to do good and to do the right thing, the righteous thing, is from the Word of God. Eso es hacer el bien, amén. That is to do good. Hacer cosas buenas, hacer cosas bien, y eso es lo que el Señor nos demanda hacer día con día. To do things right and to do good things. That's what the Lord demands from us daily or requires from us daily. Para comenzar, vamos a ver el primer punto y es perseverar en hacer el bien implica obedecer el mandato. So on the verses, to not grow weary while doing good means we need to stand on that scripture, that belief, Perseverar en hacer el bien to not get weary and do good. implica obedecer el mandato. It implies to obey the commandment. Y ahí en Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. And right here it says, do not grow weary of doing good. ¿Por qué Pablo escribiría esta parte, hermanos? ¿Será que alguien se cansa en la obra de Dios? Why would Paul write this? Assuming that people get tired of doing the work of God. Y en ocasiones pensamos, hermano, no, pues nos sale lo medio bíblico, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But sometimes we think like I can do all things through Christ that strengthen me, biblically speaking. Entonces comenzamos a expresar versos bíblicos, ¿verdad? And then we start quoting biblical verses. Pero sí es cansado, hermanos. But we do get tired. It is a weariness, I guess, in the body. Hay hermanos que salen de su trabajo ya tarde y vienen al servicio. Some brothers get out of work late and yet they still come to the service, Cansados de haberse levantado temprano para ir a presentarse a su trabajo. Tired from getting up early and going to their job. El haber cumplido con la ordenanza de su compañía, ¿verdad? To have fulfilled the demands of their employer or employment, En ocasiones no es un trabajo muy pesado, And sometimes it's not a very heavy job, pero mentalmente, hermanos, se cansan. but mentally, we do get tired. Y yo recuerdo, hermanos, cuando comencé a ir a ayudarle a mi esposa en el trabajo, And I remember when I started going with my wife to help her at her job. había ocasiones en que la miraba y yo pensaba al principio, pues está fácil el trabajo que hace. I would see her at her job and I would think, oh man, this ain't that bad. It's pretty Pero, easy. pero hermanos, es algo muy, muy estresante el estar pendiente de los ancianos, el medicamento, el qué van a comer, qué cocinaré. But I realized it was very stressful, paying attention to all the patients, their medicine, feeding them what they were going to eat, and meeting their needs.
Y aquí Pablo, hermanos, exhorta porque sabe que hacer el bien el cristiano cansa. El hacer el bien cristiano cansa. And here in verse 9, Paul exhorts us that doing good or doing the right thing, does make us tired. It takes a toll on us. Y vemos también como Pablo, hermanos, él miramos la historia de Pablo y nos damos cuenta de que no fue un ministerio fácil para él, ¿verdad? And as we look at Paul's ministry, we see that his ministry was not an easy ministry. Ahorita nosotros la tenemos muy fácil, ¿verdad? Pero en ese tiempo era muy difícil el transportarse de un pueblo a otro. Nowadays, things are a lot simpler. Travel, to go here and there. But in his days, it was really difficult, to travel. It took a long time, Y el ministerio, hermanos, sí cansa. And ministering is tiring. La vida cristiana, The Christian life, el servicio y la restauración de otros. Being at others' disposals, trying to restore people's lives. Todo eso produce desgaste emocional y espiritual y físico, hermanos. All that wears on you, spiritually and physically. Pablo reconoce una realidad pastoral. Paul recognizes a pastoral need. Y el domingo pasado, hermanos, estuve mirando a mi pastor que fue la semana pasada a ese lugar a donde iba. Last week I was noticing where my pastor, where he was going. Y todos nos dimos cuenta, ¿verdad? And we all, knew about it. Que fue y vino para estar, hermanos, en el servicio. But he went, where down south and came back to be here for the service. Mi oración en este tiempo es poder traer, hermanos, a alguien que nos pueda ayudar para traducir, ¿verdad? My prayer is that we could bring someone to be able to translate. Para que no digo que mi hermano esté mal, ¿verdad? No se sienta menos mi hermano. No quiero decir eso. No, he says he's not trying to say that I'm doing something wrong. A lo que me refiero, hermanos, es de poder, hermanos, de que cuando nuestro pastor salga, él tenga la confianza en mí, hermanos, de poderme decir, hermano, comparta a los hermanos algún mensaje ese día que yo me vaya. What I'm trying to say is that when the pastor is not here, is that, there are people here to be able to take over, take charge, and take over the services and be able to minister to the church. Porque ese es el trabajo del ministro. Because that's the work of the minister. Ser apoyo para nuestro pastor. To be a help to our pastor. Una vez íbamos hablando mi hermano Freddy y yo cuando veníamos de Stockton. One day Freddy and I were talking when we were coming from Stockton. Fue cuando fuimos a ver a nuestro hermano Bernardo. When they went to visit me at the hospital. Y le venía diciendo, mira hermano, este es el trabajo del ministro. And I was telling them, look, this is the work of the minister. Nosotros vinimos a visitar a nuestro hermano Bernardo y le llevamos noticias que cómo está nuestro hermano, a nuestro pastor, le digo. We come to visit the brother, and we take the news back to our pastor and let him know how he's doing. Y ese es el trabajo, hermanos, que nosotros debemos hacer. And that is the work that we should be able to do. Quitarle cargas a nuestro pastor. To help our pastor. Para que no se desgaste. So he doesn't wear himself down. No estoy hablando de esos 55 años que tiene nuestro pastor. I'm not talking about those 55 years that our pastor has. Sino que se hace la carga más ligera, ¿verdad? So that the point is to make the load less heavy. Amén. El bien, hermanos, no siempre es reconocido. Because the good many times is not recognized. Muchas veces, hermanos, lo que se nos reconoce más son las cosas malas que hacemos. Many times the things that get recognized more is
mistakes we make, the bad things we do, the wrong things, I guess, que las cosas buenas. than the good things that we do. Aún así, nosotros debemos de hacerlo. But either way, we should continue to do the good. Aún así, nosotros debemos de hacer las cosas bien. We should do the good things, the right things, Hacer buenas cosas. to do good things. El bien, hermanos, no siempre produce resultados rápidos o deseados. The good work doesn't automatically produce good results right away. En el 2012, In 2012, todavía apenas iba conociendo a mi esposa en ese tiempo. I was barely getting to know my wife at that time, Pero yo todavía era director de la casa de recuperación. but I was still the director of the recovery house. Y llegó un joven a ese lugar, And a young man showed up there. por cierto, muy acabado. He was pretty worn out. Estaba usando metanfetamina. He was using a lot of meth. Y este muchacho ya venía muy mal. He showed up and he was looking pretty bad. Y él tiene su familia ahí en Modesto. And he has his family in Modesto. Y cuando llegó a visitarme, a pedirme la ayuda, And when he got there, he asked me for help. yo le dije al pastor que teníamos en ese entonces And I told the pastor at that time que lo iba a ayudar. that I was going to help him. Y se me ocurrió, hermanos, sacarlo de Modesto y llevarlo a otra casa de recuperación del mismo ministerio. And I thought about taking him out of Modesto and taking him to another recovery. Y hablé con otra casa de recuperación y me dijeron que sí había lugar para él. And I talked to the other recovery home, and they told me that they had room for him. Y le pedí el carro al pastor y sí me lo prestó el pastor y lo llevé a este joven. And I borrowed the pastor's car, and I took this young man there. Pero no le dije a dónde lo iba a llevar. But I didn't tell him where I was taking him. Y lo llevé hasta allá, aquel lado de Salinas, para Soledad. And I took him on the other side of Salinas in Soledad. Dije, de aquí no te me vas a regresar porque no está cerca es tu casa. From here, you're not gonna leave because you're not close to your home. Y me regresé, hermanos, muy contento porque sí se había quedado el muchacho. And I came back very happy because the young man stood there. Hermanos, cuando llegué a la casa de recuperación donde vivía, And when I got back to the recovery where I was living, ya estaba el pastor esperándome. the pastor was waiting for me, Me pegó una regañada, hermanos. and he scolded me big time. Hermanos, me daban ganas de irme en ese día. He scolded me so bad I felt like leaving that day. Porque yo pensaba, yo hice algo bueno, dije yo, pero Because I pues, thought I had también, done something good, pero también no consideré el llegar con el carro sin gasolina but I didn't consider getting home, y tan tarde. getting back so late, and then not having gas put gas in the car. Pero cuando me fui a acostar me quedé contento, hermanos, porque había llevado a ese joven a ese lugar. But when I went to bed, I was really happy because I had taken that young man to that place. Y como dije hace un momento, hermanos, que no produce, el hacer el bien no produce resultados rápidos. And like I said earlier, to do good doesn't produce the results right away. El pastor se enojó conmigo por bastante tiempo The pastor was mad at me for a long time, y yo me sentía mal, and ¿verdad? I felt really bad. Pero pasó el tiempo, And time passed, me casé I got married, y nos separamos. and we separated Nos separamos de la casa de recuperación. from the rehab place. Y hace poco, hermanos, me puse a vender flores el 14 de febrero aquí en una calle en Oakdale. And the February 14th for Valentine's, I was out here selling flowers. Y ahí donde estaba vendiendo, hermanos, llegó ese joven And right there where I was selling flowers, a comprar tacos. that young man showed up. Cuando lo miré, hermanos, se me hizo conocido. And when I seen him, he looked familiar. Y yo me decía, ¿será? And was that him? Se estacionó
se bajó de su troca, He parked and got off his truck, fue y pidió una comida ahí a la taquería and he got up and ordered some food from the taco stand. y le hablé por su apellido. And I called him by his last name. Y volteó, hermanos, y me dio tanto gusto And he turned verlo, around and looked at me, and I got so happy. que me daban ganas. Si hubiera tenido el número de teléfono del pastor que me regañó esa vez, yo le hubiera hablado. If I would have had that pastor that scolded me, Le that hubiera day, mandado I una would've foto, called- hermano, I con would've él. sent him a photo. Hermano, young cuando, boy. cuando se acercó, hermanos, y me abrazó y estuvo ahí platicándome, When he got close to me and he hugged me and he started talking to me, que me dijo que también se quería, pues a los 3, 4 días se quería ir de ahí de Soledad. and he told me that De la you know, casa de after 2 or 3 recuperación. days of being where I left him, he wanted to leave that place. Pero como yo ya había hablado con el pastor, dice que él tenía mucho coraje conmigo también. That he had already talked to the pastor and he was really angry with him too at that time, Porque yo le había dicho al pastor que no lo dejara ir. because I had told the pastor not to let him go. Y cuando se quería ir, se quiso ir, hermanos, el pastor lo agarró y se lo llevó a Beckerfield. So when he wanted to leave, the Más lejos pastor todavía. took him to Bakersfield, even further from Modesto. Y más se enojó conmigo. And he got madder at me at that time. Pero ya que estaba allá, dice que empezó él a sentirse mucho mejor. And when he was down there for a while, he said he began to feel better. Empezó a dejarse guiar. He let himself be guided. Empezó él a participar en las He cosas de la started iglesia. participating in the things of the church. Y hermanos, para terminar la historia, hermanos, él me estaba platicando que se volvió a casar. And then he started talking to me and telling me that he got married. Me enseñó las fotos de sus 2 hijos. He showed me the photos of his family, his 2 sons. Tiene la compañía de yardas. He has a gardening business. Y hermanos, me dio muchísimo gusto verlo, I got hermanos. really happy seeing him. Y eso es, hermanos, de que cuando hacemos el bien no trae resultados rápidos. And that means when we do good, it doesn't bring results right away. Ujú. Oh, and he's apostolic. Y es apostólico, hermano. Praise the Lord. Se cerró el ministerio donde estábamos, era trinitario, hermanos, se cerró y se bautizó en el nombre de Jesucristo y está en la iglesia apostólica, Yeah, hermano. and the ministry what we were in at that time was a Trinitarian ministry, and he went through it and then he left and he became an apostolic. So praise the Lord. Y me da mucho gusto, hermanos, contar estas cosas porque así como él ha sucedido con otras personas también. And I'm really happy to be able to share these stories because just like it happened to him, there's other stories that have had the same result. Un hermano que tengo comunicación con él de Guatemala, I have a friend from Guatemala. también, hermanos, me da mucho gusto cuando me habla, me saluda y me da las gracias por la ayuda que pude a darle, ¿verdad, hermanos? No, uno nunca sabe si es de verdad ayuda lo que le damos. You know, I get real happy because he calls me and he makes me feel good because he thanks me Es- for all the help that I gave him. A ese de Guatemala, hermanos, nomás porque dice que lo ayudé para despertar, He says because I helped him wake up. porque le empecé a decir que él cantaba muy bien y tocaba muy bien los instrumentos, Because I would tell him that he sang really good and he played really good instruments. pero que debería de hacerlo para el Señor, le decía. That he should do it for the Lord. Y eso le molestaba al hermano, And that bothered him. porque él decía que sí lo hacía para el Señor, pero después entendió que no, dice que él lo hacía para él. But he would say that he did sing for the Lord and play for the Lord, but in reality, he did it for himself. Le gustaban los aplausos. He liked the applauses. Amén. El bien, hermanos, muchas veces se hace en medio de oposición. Sometimes we do good in the midst of opposition. En ocasiones, hermanos, nos ayudan en algunas áreas de nuestras vidas y mentalmente decimos, bueno, ¿y esta persona quién se cree para hablarme de esto? You know, sometimes
Sí, muchas veces le damos la ayuda a We alguien help somebody, y pues las personas cierran su pensamiento and the person closes up to us, you know, y no dejan, hermanos, que el consejo o la ayuda les llegue al and they corazón. don't accept the advice that we give and let it go into the heart. Por eso muchas veces se opone la persona que le ayude. You know, many times the person goes against, you know, the help that you're trying to give them. En ocasiones, es verdad, muchas veces las personas menosprecian a una persona cuando les quiere dar un consejo. You know, many times they detest a person that's trying to give them the good advice. El punto número 2, hermanos, es perseverar en hacer el bien implica creer la promesa. The second part of the verse says not to grow weary while doing good, but for in due season we shall reap if we do not lose heart. That means that there's hope in doing good. Amén. There's hope in that. Porque, hermanos, la promesa ahí en ese verso es porque a su tiempo segaremos. Because the promise there says that in time we will reap the benefit. El hacer el bien para nosotros como cristianos, hermanos, no es como el mundo lo hace. To do the right thing for us as Christians is not the same thing like to do the right thing in the world. Y digo esto, hermanos, porque en ocasiones allá afuera, I say Y this di- because at times out there in the world, y digo allá afuera, hermanos, porque en ocasiones tal vez se molesta si digo que también aquí adentro se pueda ver, ¿verdad? and I say out there because sometimes here too in the church, Vamos a hablar de los que están allá afuera, ¿verdad? we Al talk cabo no about nos, the- no up nos there. escuchan. but sometimes in here too it happens in the church. Pero muchas veces, hermanos, lo que sucede es de que las personas buscan a quién hacerle el bien. Because many times the person looks for someone to do the good deed Con el pensamiento, hermanos, de que van a recibir algo a cambio, ¿verdad? with the thought that they're going to receive something in return. Con el pensamiento de que van a recibir doble porción de la ayuda que ellos dieron. With the thought that they're going to receive double of whatever they are doing or offering. Yo recuerdo cuando estaba en la casa de recuperación y decía, pues, sí, estoy ayudando a estas personas, pero pues, ¿cómo voy a tener en mi pensamiento de que voy a recibir algo de ellos? You know, I used to think, man, I'm helping this person, but you know, how can I think that I'm going to receive something from them? Si llegaban arrastrando la cobija, ¿verdad? Because they would come, you know, dragging into the. Si llegaban con absolutamente nada. They didn't have anything to offer. Y comencé a hacerlo, hermanos, pensando en el Señor. So I started doing it, thinking about the Lord. Esto lo voy a hacer para el Señor. I'm going to do this for the Lord. Si yo le lavaba los pies a un homeless que llegaba, yo decía, esto lo hago para el Señor. If I wash someone's feet, like a homeless person's feet, I would say, I'm going to do this for the Lord. Si yo me quitaba la chamarra, hermano, y se la daba a la persona, yo decía, esto es por el Señor, amén. If I took my sweater off and gave it to that person, I would say, this, I'm doing it for the Lord. Si yo me levantaba de la cama para dárselo a otro que llegaba, hermano, yo decía, esto es para el Señor. If I would get up and give my bed to another that would come, I would say, I'm doing it unto the Lord. Y yo una vez le dije, Señor, ya te he dado mucho, Señor, y pues ya tengo 6 meses durmiendo en este reclinable, ¿verdad? And I would tell the Lord, Lord, I've already 6 months I've been giving a lot, you know, and I'm still sleeping on this recliner. Sí, de esos reclinables que las personas, hermanos, no se atreven a tirar. You know, those recliners that they're old, but they don't want to throw away yet, you know. Que decían, bueno, hay que donarlo a la casa de recuperación. You know, we got to donate it to the recovery house. Aunque se quebró un poquito de este lado y se acuesta uno, le queda de lado, pero en la casa de recuperación está bien. Yeah, but even though it was broken on one side and it leaned to one side, you know, for the recovery house, it's a good
item. Era por eso, hermanos, que yo le decía, Señor, ya tengo 6 meses durmiendo en este y pues ya, That's como why I que- would tell the Lord, Lord, I got 6 months sleeping on this. ¿Cómo? I need a new bed. como que la polio se me está notando más, Señor. Pues, My polio's being noticed more now. sí, y hermanos, es que era difícil estar toda la noche ahí acostado en la misma posición, aunque me dormía y me iba quedando más y más en el hoyito del sillón. And it was difficult because it was hard to sleep on that chair. It was pulling me in like I was going into a little hole inside that chair when I slept. Pero fue algo, hermanos, que el Señor ha bendecido mi vida en gran manera a causa de eso. But because of that, the Lord has blessed me in a very, very big way. Y no me arrepiento de haber hecho todo lo que hice ahí en esa casa de recuperación. I don't repent for all the things that I did at that place. Fue de gran bendición. Amén. It was a great blessing to me. Y la promesa, hermanos, es de que sembramos bien espiritualmente y segaremos vida eterna. Amén. Al sembrar nosotros espiritualmente. And the promise is that if we plant spiritually, we will reap, eternal life. El creyente es llamado a fidelidad en cuanto a su manera de obrar, hermanos. The believer is called to faithfulness, to do good deeds. Aunque no mire las cosas inmediatamente. Even though we don't see immediate results. Debemos de creer firmemente que nuestra manera de vivir es para hacer el bien. We have to recognize that our way of life is to do good. Hacer las cosas, hermanos, en ocasiones, aunque nos duela hacerlas, porque duele, hermanos. To do the right thing, even though it's painful for us or it's uncomfortable. Y digo duele, hermanos, porque en ocasiones en nuestra carne, And I say hurting or difficult because sometimes in our flesh, miramos a los hermanos de que no, como que no toman en cuenta la ayuda. we see that the people that we're helping don't take account of our help. Como que la toman como poca cosa, ¿verdad? Like they look at it like it's no big deal. Y es por eso, hermanos, que nosotros al hacer el bien tenemos que pensar en la vida eterna que vamos a recibir. That's why when we doing good things, we have to think of eternal life, the eternal life that is promised to us because of the good Amen. works that we do. Amén. Esa es la promesa que el Señor tiene para nuestras vidas. That's the promise that the Lord has for our lives. Porque a su tiempo segaremos, dice la promesa. Because in due time we shall reap everlasting life. Yeah. Y el tercero, hermanos, es perseverar en hacer el bien, implica aceptar la condición. And the third point is that we should continue to do the good thing and not get weary Aceptar la condición, hermanos, de no desmayarnos. and not faint and accept the conditions that God has given us. Le pregunté a un hermano de Merced que si todavía estaba en la iglesia activo. I asked a brother from Merced if he was still active in the church. Él también estuvo en la casa de recuperación y está congregado en la apostólica de Merced. He was also in that halfway house and he's congregating in the church in Merced. Y me dijo que nada más va los domingos ya a los servicios. And he told me that he only goes on the Sunday services. Y creo que el hermano se cansó también And I think he also got tired porque lo traían al 100. because they had him at 100. Lo mandaban a un lado, lo movían para otro y ahí mismo en la iglesia. They would send him back and forth in the church. Y pues ya dice que se empezó a dar cuenta de que cuando preguntaban que si quién estaba dispuesto a hacer algo, That he realized that when they asked for someone to do something, los otros hermanos le apuntaban rápidamente a él. right away everyone would point to him. The other brothers would point to him. Y él decía, amén. And he would say, Amen. Entonces dice que me cansé, dice. And then I got tired. He said he got tired.
No, y no es tanto por las cosas del Señor, dice, es me cansé con los hermanos. Because then I didn't get tired because doing the things for the Lord. I got tired because of the brothers. Pablo enseña, hermanos, que es posible abandonar y que perseverar en hacer el bien es una decisión intencional diaria. You know, Paul writes that to be able to do the good works, you know, it's something that we propose within ourselves in a daily, you know. Para nosotros los creyentes, hermanos, el desmayar en hacer el bien no es una opción. For us, the believer, to faint and stop doing the good works is not an option. Sabiendo que Cristo nos fortalece para seguir avanzando. Knowing Amén. that Christ will strengthen us to continue. El Señor nos da las fuerzas que nosotros necesitamos día con día. The Lord gives us the strength that we need day by day. El Señor, hermanos, nos llena de su gozo cuando nosotros estamos bajando la energía, ¿verdad? El Señor nos fortalece en gran manera. The Lord strengthens us when we call out to God and pull down that strength from God to lift us up. En Gálatas 6:9, hermanos, encontramos In Galatians 3:9, 6:9, 6:9, encontramos un llamado a permanecer fieles al evangelio vivido. we see a calling there to be faithful to the calling that God has given us. Una exhortación a no abandonar la vida en el espíritu. It's an exhortation not to abandon the life in the spirit. Una invitación a servir aun cuando no hay aplausos. You know, an invitation to serve when there's no applauses. Sí, porque muchas veces queremos servir, que queremos que nos aplaudan. But many Nos times tomen en cuenta. we want to serve, we want to help, but we want everybody to notice us, what we're doing. Sí, que nos den palmaditas en la espalda. You know, do we get some pats on the back? You know, hey, you're doing a good job. Ya. Yeah. Un texto, hermanos, profundamente eclesial, no individualista. You know, Es para todos, hermanos. Es para toda la iglesia. this verse is for the whole church, not ¿Por just for qué? Porque todos, hermanos, podemos llegar a ese día en cansarnos. because we all can come to that day where we become tired. Así, hermanos, que el verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. And just like verse 10 says, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Hermanos, a mí me gusta, hermano, cuando platicamos mi esposa y yo acerca de lo que hacemos en la casa, ¿verdad? You know, I like to talk to my wife about all the things that we do at home. Y una vez me dijo que me pedía disculpas One day she asked me forgiveness, dice, por tomar esa carga que no te pertenece. you know, for taking that load that doesn't belong to you. Hablando de mi cuñado, ¿verdad? Talking about his brother-in-law. De estarle aguantando sus, digamos, sus enfermedades, para no decirlo más feo, You know, ¿verdad? putting up with all his infirmities, Sus ideas, his ideas, sus arranques en ocasiones, his attitudes, you know, his y lo más peor, sus burlas, ¿no? and a lot of times he would, you know, make fun of me. Y le dije, bueno, pues todo esto es tu hermano, le dije, And I would say, well, he's your brother. eres mi esposa, You know, that was his wife's brother. eres mi esposa, le digo, y juntos vamos a llevar esto adelante. You're my wife, and together we'll move forward. Y hermanos, es algo, hermanos, de que también el Señor me ministró en ese entonces. And it's something that the Lord ministered to me also at that time. Porque, hermanos, ¿dónde nosotros vamos a mostrar misericordia? Where are we going to show mercy? ¿En
Where are para we? el mundo? Where are we going to be light to the world? ¿Dónde nosotros vamos a ser la sal de la tierra? Where are we going to be the salt of the earth? En ocasiones miramos las palabras muy bonitas en la Biblia, ¿verdad? At times, we look at the Word of God, and the words are very beautiful in the Bible. Y nos agradan, pero aplicándolas a nuestras vidas, hermanos, es algo cansado y algo difícil. We read them in the Bible, and they sound good to us, But Pero, to actually apply them is a different story, pero el Señor, hermanos, nos fortalece. But the Lord, He strengthens us. El Señor nos da el gozo en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. The Lord gives us the joy in the middle of the trial, in the middle of the difficulty. Y todo eso, hermanos, lo hacemos para el Señor, ¿verdad? And all that we do for the Lord. No lo hacemos, hermano, para agradarle al hombre, sino agradarle a nuestro Dios. We don't do it to please man, but to please God. Porque el Señor no desechó a nadie. Because the Lord didn't reject anybody. El Señor encontró a la viuda, encontró al endemoniado Gadareno. The Lord, he met with the widow, he met with the demon possessed, A los leprosos the leopards, y a todos los ayudó, ¿verdad? and he helped all of them. Y es lo que me pongo en mi mente, hermanos, ya bendito sea el Señor que me dio la habilidad, hermanos, de poder acercarme a mi cuñado. And I thank God that he put me in that position to be able to draw close to my brother-in-law, De conocerlo, to know him, de saber, hermanos, exactamente qué hacer cuando está de mal humor, to know exactly what to do when he's in a bad way, de hacerle cambiar su mente en un momento, hermanos, en 3 segundos yo lo puedo hacer cambiar de estar enojado a estar contento. to be able to affect him, and when he's angry, to change his mind and put him at ease, so that to change his mood from an angry mood to a calm mood En 3 segundos, hermano. in 3 seconds. En cuanto yo termino la frase que yo le doy, él cambia. As soon as I finish the phrase that I give him, he changes. Y esa es la habilidad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos da por medio de su Espíritu And that's que and that's tenemos nosotros, ¿verdad? and that's the ability or the power that the Lord gives us through his word for us to minister to others. Y eso es, hermanos, se lo digo porque ahora, hermanos, yo sé cómo llegar con Él, cómo hablar con Él. And I tell you that because I know how to approach him, I know how to talk to him, Y cómo, hermanos, hacer el bien con Él. and I know how to do the good deed for him. Y sé que algo le va a quedar en su mente. And I know that something's going to stay in his mind. Algo le va a funcionar en su corazón Something's going to function in his heart, make a difference hacia mi persona, ¿verdad? towards me. He's going to look at me different. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nunca nos va a dejar en vergüenza. Because the Lord, he will never shame us. El Señor nos va a dar, hermanos, victoria en medio de la gente del mundo. Amén. The Lord is going to give us victory always Él lo before dijo, no te dejaré ni te desampararé. before the world. He says, I will never leave you nor Y yo lo he forsake you. creído, hermanos. And I believe him. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos haciendo el bien. Amén. God bless you, brothers and sisters, and continue to do good. Amen. Un aplauso para mi hermano Bernie. Amen. Praise